Arco es un viaje mágico que nos muestra tecnología avanzada, romance, la importancia de la familia y viajes en el tiempo. Pero su historia esconde un mensaje mucho más profundo que te dejará pensando. Un niño llamado Arco vive en el año 2932 y está alimentando a sus animales en su hogar autosustentable. De pronto en el cielo aparecen 3 arcoíris con vida propia que aterrizan frente a él con unas capas color arcoíris. Son un hombre, una mujer y una adolescente. Son su familia. En este futuro las casas están construidas sobre grandes pilares muy lejos de la tierra, en las alturas. Más adelante entenderás por qué. En casa Arco habla con su familia y menciona que desea ver dinosaurios verdaderos, viajar en el tiempo y volar como hace su familia. Sin embargo, su padre se lo prohíbe porque aún no cumple 12 años. Esto entristece a Arco. Esa noche, mientras todos duermen, Arco toma la capa de su hermana a escondidas y una pequeña gema que le permite volar y viajar en el tiempo. Afuera se ven otras plataformas donde vive la sociedad de su época. Arco toma impulso y se lanza al vacío. Al principio pierde control y cae con miedo, pero poco a poco se estabiliza y logra viajar en el tiempo. Llega al año 2075. En esta época la ciudad tiene avances tecnológicos, aunque no tan marcados. Afuera hay una fuerte tormenta. En una casa un robot llamado Mickey cuida y juega con una bebé y una niña que están tomando un baño. El nombre de la niña es Iris. Esto no es ninguna coincidencia. En primer lugar, y obviamente, Arco e Iris forman la palabra arcoíris. El trabajo conjunto de ambos tendrá sentido al final de la historia. Por otro lado, en la mitología griega, Iris es la mensajera de los dioses. Ella conecta el cielo con la tierra. Del mismo modo, en la película actuará como un puente. Volviendo a la historia, los padres de Iris no están presentes normalmente porque trabajan mucho, pero intentan acompañarla mediante proyecciones holográficas. Debido a su soledad, Iris sale al exterior por la noche. Mickey se acerca y le pregunta qué le ocurre. Ella no está cómoda con cómo es su vida en ese momento y pide un deseo cerrando los ojos. Al día siguiente, su vecino y amigo Clifford pasa por ella para ir a la escuela. En esta época, los robots realizan gran parte del trabajo, incluso dar clases. En el aula, un profesor robot explica el origen del universo con proyecciones envolventes. Iris se siente mal y sale al jardín a dibujar insectos. Empieza a llover y aparece un arco iris que se mueve de forma ondulada. Iris calcula dónde caerá y corre hacia el bosque. Allí encuentra a un niño con un traje de colores arco iris. Está herido y se desmaya. En ese momento Iris escucha voces cercanas. Son 3 conspiranoicos con gafas de arco iris y aparatos extraños que buscan a Arco porque aparentemente conocen su existencia. Estos le preguntan a Iris si ha visto algo o alguien extraño cerca. Ella les miente y les da otra ubicación para despistarlos. Luego lleva a Arco a su casa y le cuenta todo a Mickey. Mientras tanto, los conspiranoicos encuentran la gema que Arco perdió en el bosque al caer. De vuelta en el futuro, la madre de Arco descubre que su hijo no está. Se da cuenta que viajó en el tiempo y se prepara con su familia para buscarlo. De regreso al 2075, Arco despierta y se preocupa porque sus padres los regañarán. Iris le explica en qué año están y el contexto. Mickey, por su parte, le pregunta su nombre y no lo encuentra en su base de datos, haciendo que su sistema colapse y se apague. Enseguida, Arco e Iris hablan sobre las diferencias entre sus épocas. En el futuro de Arco no existen robots y los humanos hacen las cosas por sí mismos. En eso tocan el timbre. Son otros robots del seguro que detectan la falla de Mickey y se lo llevan para repararlo. Mientras tanto, Arco encuentra su capa arco iris en la lavadora, pero no la gema. Cuando le pregunta a Iris, esta dice que quizás se perdió en el bosque. De este modo van a buscarla, mientras Arco le cuenta que en su época las casas son autosuficientes y producen su propia energía. Iris, por su parte, cuenta que está triste porque sus padres casi no están con ella. Arco siente envidia por esto, ya que en su caso sus padres siempre están encima de él. Luego de buscar la gema no encuentran nada. Sin ella, Arco no puede regresar a casa, pero menciona que tiene otra opción: esperar un día con lluvia y sol para que se forme un arco iris y así volver a su tiempo. Los arcoíris, para formarse, necesitan ciertas características específicas del medio ambiente. Necesitan la dosis adecuada de luz y agua. Luego de oír esto, a Iris se le ocurre una idea. Enseguida lleva a Arco al supermercado. Allí se encuentra con Clifford, quien nota que Arco es extraño. Luego de esto, cuando Arco e Iris salen del supermercado, son vistos por los conspiranoicos que están afuera y deciden espiarlos. Escuchan su conversación. Arco cuenta que en su futuro casi todo el planeta está bajo el agua y por eso viven en las nubes, en casas sostenidas por pilares como árboles gigantes. En eso, Iris dibuja lo que imagina y se lo muestra a Arco. Este dice que lo que hizo es bastante similar a la realidad. Como ves, Arco vive en un mundo donde 2 elementos son destacables: aire y agua.
Luego de que vuelven a casa, conectan las mangueras y aspersores que compraron para simular la lluvia y crear un arco iris artificial. Mientras afuera los conspiranoicos los observan. Antes del intento de vuelo de arco, Iris se acerca y lo abraza, diciendo que si esto funciona, esa será su despedida. Enseguida activan los aspersores. El primer intento falla, pero en el segundo, Arco logra mayor impulso. Los conspiranoicos intentan grabarlo, pero son torpes y solo registran la naturaleza, al mismo tiempo que Arco desaparece en el cielo. En eso suena el timbre. Es Mickey, que ahora está reparado. Sin embargo, enseguida aparece una luz. Es Arco, que cae nuevamente en el jardín. Su capa ya no tiene color porque la luz solar se agotó antes de que complete el viaje. De este modo pasa la noche en casa. Los conspiranoicos observan y también el vecino Clifford, que nota cosas muy extrañas en casa de Iris. Iris habla con sus padres y les dice que alberga a Arco. Ellos desaprueban la situación y llaman a la policía buscando a los padres de Arco. Al oír esto, Iris convence a Arco de huir y ambos escapan a escondidas. Sin embargo, los conspiranoicos Clifford y Mickey los ven y los siguen. Arco e Iris van hacia la escuela y deben pasar por el bosque donde se ha producido un gran incendio. En esta época es algo aparentemente común y las casas tienen domos protectores contra catástrofes de la naturaleza. La película nos muestra los 4 elementos de la naturaleza. Arco viene de un mundo de agua y aire. Por otro lado, Iris vive en los otros 2 elementos, tierra y fuego. El incendio que se produce en su ciudad no es ninguna coincidencia. Nos muestra un mundo en desequilibrio causado por la humanidad. Al igual que un arco iris no puede darse si no se reúnen las condiciones necesarias, un mundo en armonía no puede existir si no se busca el equilibrio de sus elementos. La película nos da pequeños guiños de cómo en el futuro la tecnología se ha reducido al mínimo. Por ello, en el tiempo de Arco ya no hay robots. Por ello tienen casas autosustentables. Esto significa que el camino de la humanidad la llevará al desastre, a subir los niveles de los océanos y vivir en las alturas, todo por ignorar su entorno, dejándonos claro de este modo que para llegar a vivir en armonía debemos conectar y estar en equilibrio con la naturaleza. Pronto, Arco e Iris llegan a la escuela, al igual que Clifford y los conspiranoicos que los siguen a escondidas. Arco e Iris se esconden en una sala llena de robots apagados. Sin embargo, el guardia de la escuela los detecta y entra a la habitación. Pero por fortuna, uno de los conspiranoicos lo golpea y lo deja inconsciente. Enseguida, los conspiranoicos entran y dicen a Arco e Iris que el mundo nunca les creyó, pero ellos siempre supieron de la existencia de Arco, de su capa mágica y su gema. Enseguida, Arco sale de su escondite y pregunta cómo saben lo de la gema. Al mismo tiempo, afuera, Mickey llega al sitio y está con la policía robot, la cual ha notado gente al interior de la escuela. Por ello, decide activar los robots dentro para capturar a los intrusos. Al darse cuenta de esto, los conspiranoicos, que más que enemigos son amigos, quieren ayudar a Arco. Por ello, empiezan a atacar a los robots para que puedan escapar. En la huida se encuentran con Clifford. Enseguida el grupo cruza diversas puertas con proyecciones virtuales de otras épocas, la era de los dinosaurios y el fondo del mar. Luego van a una sala más tranquila. Uno de los conspiranoicos pregunta a Arco por qué eligió esta época, pero él dice que llegó por error y luego se aleja. El conspiranoico, queriendo ayudar, le entrega la gema que encontró en el bosque a Iris para que se la devuelva a Arco. Cuando ella se aleja, también le dice a Clifford que ha notado que ama a Iris y le menciona que lo importante al amar a alguien es que esa persona sea feliz, aunque no siempre esté a tu lado. En eso Iris le entrega la gema a Arco. En lugar de alegrarse, este se pone triste por irse. Iris le dice que podría acompañarlo, pero Arco dice que es imposible. Nadie debería conocer el futuro. Enseguida se dan cuenta que el domo de la escuela se está cerrando y que Arco quedará atrapado. Por ello suben hacia lo alto de la escuela. Allí Arco trepa para salir al exterior. Iris intenta alcanzarlo, pero no puede. Llora porque se siente abandonada. Finalmente Arco cambia de opinión y decide que Iris puede acompañarla. Iris trata de alcanzar a Arco, pero al no poder, Clifford se ofrece a ayudarla para impulsarla. De este modo, Arco e Iris se lanzan desde lo alto para volar. Al mismo tiempo, Mickey los observa desde afuera. Arco acelera y está a punto de convertirse en un rayo de luz, pero por desgracia el sol se oculta y pierde fuerza, haciendo que caiga hacia el bosque incendiado. Por fortuna, Mickey, que vio todo esto y está junto al bebé, los rescata. Al hacerlo, un árbol cae sobre él y lo daña. Aún así, los lleva a una cueva. Cuando Iris despierta, ve a Mickey extraño
baño, tallando dibujos en la pared, de Arco, de ella, del bebé y de él mismo. Cuando Mickey se voltea tiene la mitad del rostro destruido y explica que su memoria está desapareciendo. Por eso está grabando lo que recuerda. Enseguida se apaga por completo, causando que Iris llore de tristeza por su amigo. Luego de tomar la memoria de Mickey, Iris despierta a Arco. Toma a su hermanito y salen de la cueva con ayuda de un búho que los guía a la salida. Afuera ven un arco iris gigante que pronto desaparece. Además se dan cuenta que la capa de Arco está destrozada. Este se siente triste por no volver con su familia nunca más. En eso Iris le dice que antes de que él llegara pidió un deseo. Aunque no salió como esperaba, cree que lo que sucede es su responsabilidad. Enseguida empieza a llover y de pronto se forman varios arcoíris. 3 de ellos descienden cerca. Se trata de una mujer adulta, un anciano y una anciana. Aunque no lo parezca, son la familia de Arco. Estos han envejecido buscándolo durante años en distintas épocas. Enseguida Arco llora por el tiempo perdido. Sus padres dicen que solo importa que ahora están juntos. La madre le agradece a Iris y su hermanito por ayudarles a encontrar a Arco. Explica que gracias a los dibujos que Mickey hizo en la cueva pudieron encontrar la línea temporal correcta. Poco después Arco e Iris se despiden. Ella le acomoda la capucha y le da un beso, pidiéndole que no la olvide. Antes de irse, Arco pregunta por el deseo que pidió Iris. Ella responde que pidió que las cosas cambien. Enseguida, Arco y su familia se elevan y desaparecen en el cielo, dejando atrás un paisaje devastado por los incendios. Más adelante, Iris coloca el dibujo de las casas del futuro que hizo en una pared junto a fotos familiares, donde se nota que comparte más tiempo con sus padres. Incluso los conspiranoicos se vuelven sus amigos. Asiste a la universidad y se convierte en una estudiante de arquitectura. Aparecen bocetos y maquetas de casas del futuro, así como estudios sobre viajes en el tiempo a través de Arco Iris. De este modo, el viaje de Arco la inspira a convertirse en diseñadora de las casas del futuro y de los sistemas de viaje en el tiempo. Como ves, el trabajo de Arco e Iris en este punto cobra sentido. Su misión siempre fue la de brindarle al mundo la oportunidad de un cambio, tal como Iris pidió. Ella representa un puente, pero no entre cielo y tierra, sino más bien entre presente y futuro. Un puente entre los 4 elementos que los una para tratar de devolver el equilibrio que el planeta ha perdido. Pero todo esto no sería posible sin la motivación y el esfuerzo que Iris hará, mostrándonos que el cambio no llega porque lo deseamos, sino porque lo construimos. Está en la decisión de levantarte cada mañana temprano y luchar por tus sueños. Está en cada intención tuya por proteger a quienes te importan. En tener los pies en la tierra para decidir sabiamente. En tener la fuerza e intensidad del fuego al momento de perseguir lo que te importa. En fluir como el agua cuando te toque adaptarte a lo que ya no puedes cambiar. Y sobre todo está en el momento de tomar el impulso del aire para tener fuerza y seguir hacia adelante. Para, como Iris, construir un futuro mejor.